Las vanguardias. Su tema principal será la contradicción. Este hecho explica, por ejemplo, que algunos movimientos exalten los valores positivos del mundo moderno, como el futurismo, mientras que otros se centran en los aspectos negativos, tales como el expresionismo o surrealismo. El humor, porque es útil para desmitificar y desdramatizar. La metáfora, que es un culto a la imagen en la que los términos que se comparan tienen poca relación entre sí. La libertad absoluta del artista llevada hasta el extremo, por ejemplo, de romper con la lógica o con los idiomas conocidos. La existencia de una conciencia de un grupo dentro de los distintos movimientos manifestada en una común sensibilidad artística, en la tendencia a la institucionalización de los postulados en manifiesto y en la existencia de órganos de expresión comunes, tales como revistas, exposiciones, reuniones y otras actividades. Relación de dependencia entre distintas artes. La pintura invade la lírica, la música se traslada al verso, la letra llega a los cuadros, el pensamiento determina la plástica, etc. En este sentido, tuvo mucha importancia el cine, visto a modo de amalgama de distintas artes: pintura, literatura, escultura, música, novela, teatro. También se advirtió la capacidad del cine para generar mitos nuevos que superasen los ya agotados, tales como Charles Chaplin, Buster Keaton, Greta Garbo, etc. Características del vanguardismo. El poeta vanguardista es inconforme, ya que el pasado no le sirve. Tiene que buscar un arte que responda a esta novedad interna que el hombre está viviendo, apoyándose en la novedad original que se lleva adentro. Se deben abandonar los temas nuevos, ya que carecen de sustancia y no responden al hombre nuevo. En algunos movimientos hay una tendencia a hacer plástica en la coloración de las palabras. En la poesía se juega constantemente con el símbolo. Los poetas reaccionan contra las reglas tradicionales de la versificación. Necesitan una mayor libertad para expresar adecuadamente su mundo interior. Reacciona contra el modernismo y los imitadores de los maestros de esta corriente. Existe una conciencia social que los lleva a tomar posiciones frente al hombre y su destino. Nuevos temas: lenguaje poético, revolución formal, desaparición de la anécdota, proposición de temas como el antipatronismo. El punto de vista del narrador es múltiple y existe un vínculo estrecho entre el ambiente y los gustos del personaje. Edvard Munch, nacido en Loten, Noruega, en 1873 y fallecido en Ekeli, cerca de Oslo, en 1944, fue un pintor y grabador noruego. La estilización de la figura, la prolongación de las líneas y, en ocasiones, el intenso dramatismo y la intensidad cromática hicieron del estilo pictórico del noruego uno de los modelos estéticos del expresionismo de las primeras décadas del siglo XX. Sufrió muy joven la pérdida de sus seres queridos, y en el espectro de la muerte que llenó su niñez lo acompañaría durante toda su vida, convirtiéndose en uno de los temas recurrentes en sus obras. En 1885 llevó a cabo el primero de sus numerosos viajes a París, donde conoció los movimientos pictóricos más avanzados y se sintió especialmente atraído por el arte de Paul Gauguin y Henri de Toulouse-Lautrec. No tardó en crear un estilo sumamente personal, basado en acentuar la fuerza expresiva de la línea y reducir las formas de expresión más esquemáticas y hacer un uso simbolismo no naturalista del color, y de ahí su clasificación como pintor simbolista. Su obra más emblemática es El Grito, una de las pinturas que más intensamente han reflejado el horror y la angustia del ser humano. La figura que se halla en primer término expresa un terror inconmensurable, la angustia por la soledad, la desesperación por no encontrar un sentido de vida y su relación con los abismos quedan intensamente reflejados en la obra del pintor noruego. Pablo Picasso, nacido en Málaga el 25 de octubre de 1881 y fallecido en Muggins el 8 de abril de 1973. Fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del cubismo.
Es considerado desde el génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Laborioso y prolífico, pintó más de 2000 obras presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés hasta su muerte el 2 de abril de 1973 en su casa llamada Notre-Dame de Vie. Está enterrado en el Parque del Castillo de Vaubenargues. Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año. Durante la Guerra Civil Española fue realizado por encargo del director general de Bellas Artes, Josep Renau, a petición del gobierno de la República Española para ser expuesto en el Pabellón Español durante la Exposición Internacional de 1937 en París, con el fin de atraer atención del público hacia la causa republicana en plena Guerra Civil Española. Guillaume Apollinaire, nacido en Roma en 1880 y fallecido en París en 1918, fue un poeta francés que tuvo una influencia decisiva en la formación de las vanguardias de principios del siglo XX. Hijo de una aristócrata polaca y de padre desconocido, frecuentó los círculos artísticos y literarios de la capital francesa, donde adquirió cierta notoriedad. Trabajó como contable en la bolsa y como crítico para varias revistas, desde las que teorizó en defensa de las nuevas tendencias como el cubismo de sus amigos Pablo Picasso y Georges Braque y el faubismo de Henri Matisse, con los que compartió la vida bohemia. Del núcleo de su obra fue la poesía, a la que se entendía como un arte inesperable del conjunto de experiencias de la vida cotidiana. Fue una pieza clave en el paralelismo entre pintura y poesía que fracturó la problemática estética de las décadas anteriores y generó nuevas prácticas de vanguardia en la literatura y el arte moderno de la época. El caligrama son composiciones tipográficas que reproducen la forma del factor literario que motiva, desarrolla o explica la narración. Tuvieron su origen en el surrealismo literario. Consiste en jugar con la disposición espacial del texto. Es un recurso de poética principalmente. Un caligrama es un poema visual en el que las palabras dibujan o conforman un personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto imaginario. James Joyce, nacido en Dublín en 1882 y fallecido en Zúrich en 1941, fue un escritor irlandés en lengua inglesa. Nacido en el seno de una familia de arraigada tradición católica, estudió en el Colegio de Jesuitas de Belvedere entre 1893 y 1898, año en que se matriculó en la National University de Dublín, en la que comenzó a aprender varias lenguas y a interesarse por la gramática comparada. Manifestó cierto rechazo por la búsqueda nacionalista de los orígenes de la identidad irlandesa y su voluntad de preservar su propia experiencia lingüística, que guiaría todo su trabajo literario. Le condujo a reivindicar su lengua materna, el inglés, en detrimento de una lengua
gaélica que estimaba readoptada y promovida artificialmente. Ulises es una novela del escritor irlandés James Joyce, publicada en 1922 con el título original en inglés de Ulysses. Su título proviene del protagonista de la versión latina de la Odisea, de Homero, originalmente en griego Odiseo.